Si el balance final de medio siglo de comunismo cubano objetivamente es tan negativo como se desprende de este recuento, ¿por qué el régimen de los Castro ha sido uno de los pocos que sobrevivió a la debacle que acabó con la URSS y sus satélites, pese a que este episodio significó además el fin del cuantioso subsidio soviético a Cuba en 1991, entonces calculado en $5.000 millones anuales, y la caída súbita de la capacidad de consumo de los cubanos en un 40%? Según el gobierno de La Habana, esa capacidad de resistencia se debe a la adhesión casi unánime de los cubanos al régimen y al origen autóctono del comunismo cubano. De acuerdo con esta explicación, no fue un sistema impuesto por el Ejército Rojo como los que existían en Europa, sino el resultado de una revolución surgida de la voluntad del propio pueblo. Sin embargo, tal vez la razón sea otra. El régimen ha resistido porque Fidel y Raúl Castro no permitieron la menor fisura que pudiera poner en peligro el control que ejercen sobre absolutamente todas las instituciones y órganos del poder. Como sucede en Corea del Norte, país que tampoco modificó su modelo esencialmente stalinista y tampoco ha visto cambios sustanciales. En Cuba no hay espacio para la discrepancia organizada en ninguna zona del poder. Ningún funcionario puede expresar un criterio discrepante sin ser inmediatamente apartado de su cargo y, en el mejor de los casos, condenado al ostracismo. El partido, el aparato administrativo, los militares y la policía, la prensa, los jueces y fiscales. En Cuba no puede hablarse de poder judicial porque esta rama del gobierno, como todas, está subordinada a la autoridad del partido y este al criterio de Fidel y Raúl. Absolutamente todos los órganos de gobierno están en las manos de los Castro. Es cierto que existen unos cuantos centenares de opositores demócratas dispuestos a expresar su inconformidad con la dictadura, pero el gobierno, aunque no los aplasta, les impide manifestarse dentro de las instituciones o participar legalmente en la vida pública del país, limitando la actuación de estas personas o grupos a pequeñas reuniones privadas y a comunicaciones periódicas con los corresponsales extranjeros radicados en Cuba, o con los viajeros que se asoman al país para dar la sensación de que en la isla existe una oposición artificialmente mantenida desde el exterior, rechazada por el conjunto de la sociedad. Cuando los disidentes se extralimitan, el gobierno utiliza contra ellos diversas formas de represión. En primer término, pueden perder sus trabajos, les cortan las líneas telefónicas, les confiscan los libros, las computadoras o máquinas de escribir. Si no escarmientan, el gobierno lanza las turbas contra sus casas en los llamados actos de repudio. El próximo paso es la cárcel, como sucedió en el 2003, cuando 75 activistas de derechos humanos, periodistas y bibliotecarios independientes fueron enviados a prisión y sentenciados a penas de hasta 25 años de cárcel. Naturalmente, este ambiente de terror paraliza a la mayor parte de la sociedad e impide que las fuerzas que desean el cambio, aunque constituyan la inmensa mayoría del país, consigan hacerse oír y logren redefinir el destino colectivo de los cubanos en dirección del pluripartidismo, la democracia representativa y un sistema económico que reconozca los derechos de propiedad a los individuos. En todo caso, lo probable es que con la desaparición de los hermanos Castro, Fidel tiene 82 años y está muy enfermo, Raúl cumplió 77 y también circulan rumores sobre la salud de su castigado hígado. Entonces, aunque yo voy a salir un momento, tú empiezas a hablar, si está de acuerdo el presidente. El comunismo cubano llegará a su fin. Cuando se llegue a ese punto, va a parecer casi inexplicable que durante 50 años, 3 generaciones de cubanos vieron cómo sus vidas se consumían al calor del error, la dictadura y la sinrazón de la revolución cubana. Bien, pues acaban de ver cómo han transcurrido estos últimos 50 años desde que Fidel Castro instaurase su dictadura en Cuba. Pero ahora nos vamos a meter en los entresijos de la isla. ¿Cómo es el día a día allí? Un equipo de los servicios informativos de esta casa, Telemadrid, formado por 2 periodistas, ha viajado hasta Cuba. Allí se han infiltrado como si fuesen simples turistas, con cámara en mano. Las redactoras han podido ser testigos de la precaria situación económica y social que tienen que sobrellevar los cubanos.
Han conversado con esposas de presos políticos, han hablado con taxistas desencantados, con viudas que piden limosna por las calles. Han sido testigos, por ejemplo, del desabastecimiento absoluto en las farmacias cubanas, en claro contraste con esa imagen de normalidad y opulencia que se pretende transmitir en los establecimientos destinados a los turistas. La miseria campa a sus anchas. Imágenes de una isla que son la realidad que viven en su día a día los cubanos. Y valga como referencia un dato. Cuando se emita este reportaje, en estos 30 minutos, nuestras dos periodistas igual no pueden regresar de por vida a la Cuba de los Castro. ¿Y esto le gusta a toda Cuba? Cuba, la decadente y romántica vieja Habana. Nada más poner un pie en la calle nos rodean. Nos lo habían avisado. Son los llamados jineteros. Uno de mis sueños es ir a España. Dicen que solo quieren conocer otras culturas, hacer amigos. Su verdadera intención, timar y cambiar pesos convertibles, la moneda turista, por pesos nacionales. Al cambio, por cada euro que le demos, recibiremos unos 5 céntimos. El resto, a su bolsillo. Apenas se puede dar un paso sin que alguien te ofrezca llevarte a alguna parte. Son taxis piratas, sin licencia del Estado. Hay muchas personas que tienen autos particulares que se ponen a buscar pasajes, ¿no? Incluso hay algunos que tienen autorizo. Pero es para montarnos a nosotros los cubanos, no para montar turistas. Los bajos sueldos cubanos están en el origen de la picaresca. Nuestro taxista da crédito cuando le contamos cómo funcionan los taxis en España. No es igual que en España. No. Aquí nosotros vivimos un salario solamente. La empresa a mí me paga 200 y algo mensual, de acuerdo a lo que recaudemos. Pero 200 y algo en el peso cubano nuestro. A ver si usted se ubica. Sí, no, que no es lo mismo. Es decir, que al mes yo vengo ganando unos 12 CUC solamente. Madre. Con eso no hay quien vive. Madre Son mía. 12 euros al mes, sueldo igual que cerrado. usted. Extraña ver tanta gente en la calle, parece un día de fiesta, y es que a muchos no les sale rentable trabajar. Da igual en qué se trabaje o las horas, el salario oficial es el mismo. Y esto no alcanza para ello. Eso lo ha reconocido incluso el general Raúl Castro, nuestro presidente, lo ha dicho oficialmente. Un beso con achuchón incluido por un peso convertible. Con una docena de besos ganan el sueldo de un mes en un solo día. Esta anciana nos pide ropa. Los mayores tratan de buscarse la vida comprando el granma y revendiéndolo un poco más caro. Hasta una canción improvisada tiene precio. Vengo manito tostado, vengo garapiñado, vengo mi cacahuete, mira turista aquí. Esta mujer oferta conos con unos 10 cacahuetes. Los turistas me dan por $4, hay veces que me dan 50 centavos por 4. Y más que nada, y así voy aumentando. ¿Da como para vivir esto? ¿Cuánto se saca Para usted? vivir, no para sobrevivir. Su pensión por viudedad es de 147 pesos nacionales, unos 6 euros. Nos cuenta que su vivienda fue arrasada por los huracanes de este verano. ¿Se le cayó la casa? Sí, todo, vino hacia aquí, yo arrancaba los árboles de raíz. Gustav, Ike y Paloma dejaron la isla arrasada. Recorremos una tienda tras otra. Estanterías vacías. Puestos con apenas unos gramos de carne. Nada que pesar en esta balanza. Solo la foto del Che. Y mercados con verduras que nadie puede pagar. Las únicas colas en los comedores obreros. Es una cosa increíble. Mientras las tierras están abandonadas, casi el 55% de la tierra cultivable está ociosa, está llena de maleza. La antes gran azucarera del mundo ahora la importa. Cuba compra el 84% de los alimentos que consume y aquí está una de las grandes mentiras del régimen. Cuba está importando la mayoría de sus alimentos en estos momentos del enemigo, o sea, de Estados Unidos. El 40% de las importaciones de alimentos viene de Estados Unidos, a pesar de la propaganda que el gobierno que hace del embargo y de toda una serie de cosas. Ya Estados Unidos es el quinto socio comercial. ¿Y qué pasa con el bloqueo? Un absurdo, y lo que ha servido es para darle una coartada al totalitarismo, ¿no? Pero esa propaganda del gobierno cubano es totalmente falsa y mentirosa y engaña al mundo entero.